Un potente terremoto de magnitud 8.8 sacudió la península de Kamchatka en Rusia, provocando una alerta mundial de tsunami en gran parte del Océano Pacífico. Las autoridades en Japón, Estados Unidos ordenaron evacuar y en Sudamérica encendieron alertas precisamente en varios países. La Dirección Marítima colombiana también emitió la alerta para los departamentos de Chocó y Nariño y una advertencia para Cauca y el Valle del Cauca. Pero vamos a iniciar con los estragos que generó este terremoto de 8.8 en Rusia. Tatiana Gordillo, usted tiene los detalles. Hola Daniela, Nicolás y televidentes, muy buenos días. Pues la zona específica donde se registró el primer impacto de este tsunami, porque efectivamente las olas luego del terremoto ocasionado en la península de Kamchatka lograron llegar hasta varios edificios y zonas de esta población, derrumbando varias fachadas, alcanzaron incluso a ocasionar daños en un colegio y en varias edificaciones de la zona. Hasta ahora las autoridades no reportan ninguna víctima fatal y tampoco heridos, pero sí reportan varios daños por este potente terremoto de magnitud 8.8 que se produjo a unos 130 kilómetros de la costa este de esta península de Kamchatka. Hay que decir que las olas de ese tsunami se produjeron a 18 kilómetros de profundidad y repetimos, hasta ahora no se reportan víctimas fatales. Pero veamos en el siguiente informe las imágenes que nos llegan desde Rusia de lo que pasó con este terremoto. Sobre las 11:25 de la mañana de Rusia inició el potente terremoto en la península de Kamchatka, al extremo oriental de Rusia, de magnitud de 8.8, que rápidamente se convirtió en tsunami en la región del Pacífico. Las imágenes muestran los daños que provocó el agua al alcanzar una altura de más de 4 metros cuando llegó a los edificios de la zona. Aquí se observa el momento en el que las olas del tsunami inundaron la ciudad costera de Rusia después del poderoso terremoto. Los daños en este edificio ubicado en la zona conocida como Jardín de Infantes, con el derrumbe de su fachada, muestran las afectaciones que se reportan hasta este momento en varias zonas de esta ciudad rusa. En el Jardín de Infancia número 15 se derrumbó la fachada del edificio, pero gracias a Dios nadie resultó herido. No había niños, pero sí hay daños. El gobernador de Kamchatka indicó que no hay víctimas fatales a pesar de la fuerza del terremoto. Afortunadamente, ni niños ni adultos se encontraban en el lugar en ese momento. La información preliminar sugiere que no hay víctimas. Nuestros rescatistas y especialistas se han desplegado y se encuentran en el lugar. Están revisando todos los objetivos sociales y edificios residenciales y atendiendo las llamadas de los residentes locales que han estado contactando. El funcionario también dijo que este ha sido el terremoto más potente que han experimentado en esta zona de Rusia. El terremoto de hoy fue un desafío para todos nosotros. Es el terremoto más fuerte en décadas. Según estimaciones preliminares de especialistas y sismólogos, la magnitud del terremoto fue de 7,7 a 7,9 y existe una alerta de tsunami. Sin embargo, las autoridades rusas continúan haciendo el llamado urgente para evacuar. Por eso reitero mi llamado a mantenerse alejados de las costas. Los especialistas ya han comenzado una inspección exhaustiva de los sitios e instalaciones de importancia social para detectar posibles daños. Esto incluye escuelas, hospitales y jardines de infancia. La emergencia en Rusia también causó alertas en toda la costa pacífica latinoamericana y zonas como Hawái en Estados Unidos, donde el llamado de evacuación llegó a través de este mensaje de texto a los ciudadanos. En Shanghái, las tormentas tropicales ocasionaron que muchas personas incluso se movieran lejos de las costas. Hay bastante movimiento aquí. Nos alojamos, ya sabes, justo en la playa de Waikiki, en Honolulu, que es una zona muy popular. Ya hay varias zonas que cancelaron sus órdenes de evacuación, pero mantienen las alertas. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió incluso alertas, alcanzó a emitirlas, algunas de ellas ya levantadas en varias zonas, en las playas de Hawái, en la isla Guam, también en Estados Unidos, en Islas Marianas y en el extremo occidental de Alaska. Y hay países, por supuesto, de Latinoamérica que tienen algún tipo de alerta, como México, Ecuador, Perú, Chile y, por supuesto, Colombia. Y es que este es el sismo más fuerte registrado en la región desde 1952. Gracias, Tatiana. 6 de la mañana, 7 minutos. Pero la alerta se ha extendido a otras partes del mundo. Adriana Cuestas, ¿a dónde? Cuéntenos qué está pasando.
Bueno, Daniela, hoy las autoridades en principio anticiparon olas de hasta 4 metros en las Islas Marquesas, eso es en la Polinesia Francesa, después de que un terremoto de 8.8 sacudiera la península rusa de Kamchatka. De otro lado, si bien en el caso de Japón se redujeron las alertas para varias zonas del país, casi 2 millones de personas alcanzaron a recibir órdenes de evacuación. Quienes llegaron a abandonar sus hogares se albergaron en otros sitios como estaciones de tren, hospitales, escuelas y hasta parques situados en terreno elevado. Entre tanto, se conocieron imágenes de cómo los médicos en Rusia continuaron una cirugía, la cirugía de un paciente a pesar de la potencia del movimiento telúrico. Pese al peligro, los médicos mantuvieron la calma y acompañaron al paciente durante todo este procedimiento. Entre tanto, también las alertas llegaron a Sudamérica. En Ecuador, las autoridades se mantienen en estado de vigilancia ante esa alerta de posible tsunami para la región insular Galápagos, lo que implica la suspensión inmediata de actividades marítimas, el desalojo preventivo de playas, muelles y zonas bajas. En el litoral continental mantiene el estado de observación, aunque el riesgo de afectación es menor hasta el momento. En cuanto a Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra lanzó una alerta de tsunami para todo el litoral del país y poco después del terremoto también en Chile se activaron los avisos. El presidente Gabriel Boric dijo que el protocolo era evacuar 3 horas antes de la estimación de llegada de la ola. Adriana, en Colombia, la Dirección Marítima emitió esta madrugada una alerta de tsunami para la costa pacífica. Esta alerta está puntualmente en los municipios de Nariño y Chocó y la advertencia es para el Cauca y el Valle del Cauca. Héctor Rojas, ¿cuáles son esas zonas que podrían verse afectadas? Nicolás, pues mire, efectivamente hay 4 departamentos y 14 municipios que están en advertencia preventiva, pero también en alerta. ¿Cuáles son en alerta? Nariño y Chocó. Y en advertencia preventiva, Cauca y Valle del Cauca. Se prevé que la primera ola llegará a Colombia hacia las 10:03 de la mañana. Pero escuchemos justamente lo que dice Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, minutos antes en conversación previa con Noticias Caracol. El primer lugar que recibiría la ola sería Malpelo, en el Valle, a las 10:03 de la mañana. Director. Luego continúa Jurado en el Chocó a las 10:26, Vallasolano a las 10:27, Nuquí Chocó 10:29. Los municipios son Malpelo en el Valle, Jurado en el Chocó, Vallasolano en el Chocó, Nuquí en el Chocó, el Bajo Baudó en el Chocó, Gorgona en el Cauca, Mosquera en Nariño, Salahonda en Nariño, Tumaco en Nariño, Huanchaco en el Valle, Timbiquí en el Cauca, Guapi en el Cauca, Buenaventura en el Valle y Bahía Málaga en el Valle. Una alerta y advertencia que se mantiene especialmente para la costa pacífica colombiana. Pero ¿cuáles son las recomendaciones que entregan las autoridades? Escuchen ustedes. Bueno, el llamado a los habitantes de la zona es a que se alejen de las playas, de los muelles, de las zonas de bajamar, que busquen zonas altas. La Dirección Nacional Marítima pues ha restringido las actividades de embarcaciones. En este momento sí hay una alerta, pero por supuesto que el llamado es a la calma, atender los pronunciamientos de los consejos municipales de gestión del riesgo, de las alcaldías, ¿cierto? Y pues a informarse a través de esas fuentes oficiales como la DIMAR, la UNGRD y por supuesto las alcaldías. El llamado pues es a que se alejen de las zonas bajas de las playas. Las playas estarán cerradas totalmente en este momento. Mire, hasta el momento no se sabe la altura de las olas que golpearía justamente la costa pacífica, pero lo que han dicho las autoridades es primero que se deben alejar de estas zonas y segundo, informarse por los canales oficiales de gestión de riesgo. Héctor, a propósito de esa advertencia preventiva que usted mencionaba, en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca están esos municipios que recibieron ese llamado por un posible coletazo del tsunami. Valentina Gallego, ahí escuchábamos al director Carrillo. En Malpelo, las autoridades advierten que la primera ola podría llegar a las 10 de la mañana. ¿Qué información tiene allí en Cali?
Daniela, televidentes, miren, hablamos hace pocos minutos con gestión del riesgo del departamento del Valle, pero también con la Armada. Las autoridades del Distrito Especial de Buenaventura nos comentaron que en pocos minutos, a las 6:30 de la mañana, van a tener una reunión extraordinaria precisamente para tomar nuevas medidas de prevención principalmente. Usted lo dijo, en el departamento de Nariño, Chocó y Valle del Cauca están en advertencia. Sin embargo, es necesario que las unidades tengan todas sus capacidades a disposición frente a una posible emergencia. La primera ola llegaría a Malpelo a eso de las 10:03 y finalmente las últimas dos afectarían, llegado el caso, a Buenaventura a eso de las 2:19 del mediodía y finalmente vaya a Málaga un minuto después a las 12:20, es lo que calcula la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las recomendaciones, las playas están totalmente cerradas y principalmente es a la comunidad, a la calma, estar con sus familias y si de pronto su casa, su vivienda está muy cerca de esas zonas de bajamar, tener precaución y la recomendación que hacen es evacuarlas para prevenir alguna emergencia. Desde el departamento del Valle del Cauca, las autoridades tendrán esa reunión para tomar nuevas medidas de prevención que eviten una emergencia en toda esta parte del suroccidente colombiano. Claro, Valentina, es que hay que señalar que la segunda ola llegaría a las 10:26 de la mañana al municipio de Jurado, en el Chocó. En el departamento del Nariño precisamente hay 3 municipios donde hay alertas por los posibles coletazos que se van a recibir por este posible tsunami. David Sánchez nos cuenta cuáles son esas zonas y qué medidas están tomando las autoridades. Nicolás, Daniela, pues precisamente son los municipios de Mosquera, que la ola se calcula llegaría hacia las 11:02 de la mañana, Salahonda hacia las 11:04 de la mañana, dice la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que podría llegar esta ola, y Tumaco a las 10:14 de la mañana. Son los 3 municipios que podrían ser afectados por esta ola provocada por este sismo en Rusia. Ahora, municipios como Tumaco ya han decretado algunas medidas específicas, por ejemplo, como lo ordena la unidad, el cierre de playas, muelles, zonas de baja mar, y hay una atención especial para zonas de viviendas palafíticas. Estas son esas viviendas que se hacen sobre tabla, sobre el agua, y que precisamente podrían ser las más afectadas en caso de que se presente la llegada de estas olas. Este tipo de viviendas está precisamente en esos 3 municipios, en Tumaco, en Salahonda y en Mosquera. Por eso las autoridades a esta hora están reunidas en un PMU nacional, pero también en un PMU departamental, definiendo cómo y qué tipo de atención van a recibir estas zonas, porque no solamente son viviendas hechas de tabla, también son viviendas de las personas de más bajos recursos en estos municipios, y de allí la preocupación en caso de que se presente solo la subida del nivel del agua en 50 centímetros ya generaría afectaciones en estos municipios. Por eso en este momento se está centralizando la atención en este tipo de viviendas allí en la zona pacífica de nuestro departamento de Nariño. Insistimos, son 3 municipios en el departamento, Salahonda, Mosquera y Tumaco, las que empezarían a recibir las olas de este tsunami provocado por este sismo después de las 11:04 de la mañana. A esta hora precisamente las autoridades están reunidas definiendo y articulando cómo se van a atender estas zonas. Mientras tanto, las playas están cerradas, los puertos también están cerrados, y las autoridades insisten, calma, pero monitorear mucho los niveles del agua y estar pendiente de las informaciones oficiales.